felicito adelantadamente a las mamás. Yo sé que este siguiente sábado va a haber en los hogares, en la mayoría de los hogares, va a haber alguna fiesta, alguna comida, alguna cena, alguna reunión familiar en honor a las madres. Así que felicidades a las que son mamás. Yo sé que es hasta el sábado. Adelantadamente les doy las felicidades a las mamás por este día que se acerca, el día 10 de mayo. Y también pues una oración, hermanos, por aquellos que están su primero o su segundo año, no celebrando, pero llegando el 10 de mayo con la ausencia de su mamá que quizás partió recientemente. Bien, vamos a continuar, hermanos. Esto sucedió en un parque de atracciones en Texas, hermanos. Lo que llamamos montaña rusa, esos juegos que son muy de mucha emoción fuerte. ¿Sí? En una de las subidas, en un punto, hermanos, quedó ahí atorado, atascado, uno de los vagones con gente adentro. Usualmente, en estos juegos, a los que les gustan, a mí no me gusta, pero no se siente desesperación, sino emoción. La gente se sube con mucha adrenalina y está desesperado que no llega el momento de subirse allí al carro. Se quedaron atorados 45 minutos. Estaba leyendo otros casos de 3 horas, hermanos, que han quedado. En ese caso fueron 45 minutos. Uno dice, bueno, 45 minutos no es mucho, ¿verdad? Pero cuando tú no sabes que van a ser 45 minutos, tú estás atorado, pero no sabes que van a ser 45 minutos, se siente más que 45 minutos por la incertidumbre. Estaba la gente agarrada de los tubos, algunos llorando, otros en crisis nerviosa, gritando, en pánico, con mucha incertidumbre porque no sabían lo que venía a continuación, pasan por la mente cosas negativas, no sabían que venía, ni siquiera los técnicos que manejan estas máquinas podían saber cuánto iban a durar ahí la gente y qué venía a continuación. Nadie lo sabía. Y esta fotografía, hermanos, revela cómo la gente se siente muchas veces en la vida. Metafóricamente, esta fotografía es la situación en la que mucha gente, hermanos, se siente en la vida en muchas ocasiones. Existen situaciones en la vida donde parece que la vida sonríe y de pronto viene algo desagradable. Y lo más difícil, hermanos, es que en nuestra perspectiva parece que el tiempo se está haciendo muy largo. Parece que se está prolongando demasiado y no vemos para cuándo. No vemos cuándo esta situación va a cambiar. Podemos pensar en una enfermedad que llegó y que se ha prolongado. Podemos pensar en una persona que está buscando un empleo y no lo consigue. Pudiéramos pensar, hermanos, en un matrimonio donde las cosas no están viendo bien y parece que se van a pique. O puede ser, hermanos, que un hijo se ha descarriado y estamos nosotros orando y pidiendo oración a hermanos para que pueda recapacitar y volver otra vez al buen camino. La vida de Job, que comenzamos la semana pasada, hermanos, es una tragedia. La semana pasada, en la información que dimos en el mensaje, es que Job, en orden de creciente, de calamidades, lo más difícil fue perder 10 hijos. Los 10 hijos se le mueren en un mismo instante. Y luego él pierde su salud con una enfermedad muy dolorosa. Y en tercer lugar, perdió todo su patrimonio, toda su riqueza. Y diríamos, hermanos, a esas alturas, diríamos que no hay nada peor que le pudiera suceder a Job, pero sí hay algo peor. Y le voy a decir qué es, hermanos: la prolongación del duelo y de la enfermedad y del luto. El duelo se prolonga, hermanos. Es una de las cuestiones más difíciles que el ser humano experimenta. El sermón de hoy, hermanos, de esta breve serie es cuando el dolor se prolonga, basado en la serie Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. La semana pasada vimos esta realidad y hoy vamos a ver, hermanos, que a veces el dolor se estaciona y parece que va a vivir con nosotros y parece que no se va a ir nunca y parece que el tiempo se ha detenido en nuestra vida. Por ejemplo, hermanos, recibir la noticia de un ser querido que murió y que vamos a sepultarlo al panteón nos lleva unas pocas horas o días ese trance tan difícil. Pero resignarse, hermanos, recuperarse del dolor, salir adelante en la vida, porque la vida continúa, la vida no se detiene, hermanos. Por más dolor que tengamos nosotros, la vida continúa, no se va a detener.
A veces no hay suficiente tiempo, hermanos. El resto de la vida no es suficiente para poder recuperarse. Y vendrán memorias y vendrán recuerdos de personas, hermanos, que se nos adelantaron. Yo no quiero saber el infierno que vive una mamá cada vez que un hijo que tuvo que sepultar cumpliera años en la vida. Yo no quiero saber ese infierno que la mamá está viviendo, que podrán pasar los años, hermanos, y eso no significa que porque pasan los años se va a olvidar, nunca se olvidará. El recibir, hermano, la noticia que hubo un accidente y que nuestro hijo estuvo allí y que está en el hospital internado y estamos esperando allí en la sala de espera el parte médico. Y esas horas, hermanos, parece que se van alargando, esperando que salga un hombre con bata blanca y que nos diga qué es lo que viene. Primero, que se salve la vida, y segundo, qué es lo que viene. Y sale el doctor y dice, bueno, su hijo no va a perder la vida, pero va a quedar parapléjico el resto de su vida. Es algo que el choque de la noticia es fuerte, pero lo que viene a continuación es un calvario. O el que se nos haya detectado una enfermedad, hermanos, grave, no es tan doloroso como la atención que tenemos que darlo. Ir a Monterrey a quimioterapias dolorosas, agresivas, con sus consecuencias, y esto cada mes, y esto cada rato, estar yendo y viniendo, se prolonga el dolor. La noticia que un ser querido, hermanos, fue a prisión es devastadora. Pero lo que viene a continuación es más doloroso. Ajustarse a un nuevo estilo de vida. Los jueves tal vez es día de visita. El domingo tal vez es día de visita. Y tener que ir a la prisión y ver a nuestro ser querido ahí, hermanos. En una vida muy difícil, muy incómoda, muy difícil. Estarlo viendo a nuestro ser querido. Y quizás mientras estés acostado tú en casa, viendo televisión o viendo internet con un mini split, piensas en tu familiar que está allí en prisión, con mucho calor, con comida muy limitada y quizás, hermanos, con una presión de compañeros espantosa. La noticia del divorcio y los trámites que llevará unas semanas o unos escasos meses. Pero ajustarse a nueva vida es difícil. De aquí en adelante será un antes y después. Estarás pensando en la tortura que a quien le dice tu confianza y jugó con ella como si fuera un juego de naipes. Y vas por la vida diciendo, ¿sabes que ese dolor viene en imágenes de lo que ocurrió, de lo que yo invertí? Porque cuando uno se divorcia no solamente deja ir un ex, se mueren sueños, se mueren proyectos, se mueren vacaciones, se mueren mesas en común, se mueren navidades, se mueren festejos. Y sientes como que alguien se llevó tus secretos a alguna parte. Los secretos de la cama están en algún sitio con alguien más y eso causa un dolor muy profundo del alma y es un dolor prolongado. No se desaparece declarando victoria y levantando la mano, no se desaparece así. La noticia de la amputación de una pierna es una noticia desagradable. Es un shock decir, el médico no hay alternativa, tenemos que cortarle su pierna. Pero lo que viene a continuación, lo que viene en el proceso, en el día a día, será limitaciones y doloroso ese trance. La parte más difícil de una crisis no es lo que está en el momento inmediatamente, sino el dolor prolongado que viene detrás de eso. Un comentarista bíblico de nombre Andrés Fuller dice, no es en las pruebas más agudas, sino en las más prolongadas que corremos el mayor peligro de desmayar. La parte más difícil de una prueba no es la crisis inmediata, sino el dolor que se prolonga por días, semanas, meses, años, o quizás hasta que te vayas a morir. Hay un salmo que revela esta verdad que estoy diciendo. En estos 2 versículos del Salmo 13, 4 veces el salmista le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? Las primeras 2 preguntas son dirigidas a Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y las otras 2 son introspección del salmista. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma?
Porque uno se habla a sí mismo, hermanos. Cuando está pasando un dolor, uno, uno se habla a sí mismo. Perdón. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? 4 veces en 2 versículos el salmista dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así Job, hermanos, que estoy hablando de Job, es el personaje base para esta serie de mensajes. Dice la Biblia que a Job le duró meses, hermanos. No se sabe, no dice la Biblia cuánto duró, pero habla de meses Job. Dice, he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. La TLA está abajo, es el mismo versículo, otra versión. Pero mire, me llama la atención que cuando él dice que ha pasado meses de calamidad, porque sabemos, y ahorita voy a repetirlo, Dios le permitió que le llegara una enfermedad en todo el cuerpo, una sarna. Y él pregunta, ¿hasta cuándo? Y dice, y noches de trabajo. ¿Sabe por qué menciona la noche, hermanos? Porque yo no sé ustedes, me imagino que también, igual que a mí, después de un día agotado de trabajo, de presión, de tensión, de problemas, anhelamos llegar a la casa, hermanos. Y anhelamos llegar a la cama a dormir. Y se supone que la noche, los que trabajan de noche lo hacen de día, ¿verdad? Pero se supone que la noche es para descansar en el cuerpo y en la mente y en el alma. Pero Job las noches era como en el día, su dolor que tenía por meses no se calmaba. Por eso dice, de noche y noches de trabajo me dieron por cuenta, dice el salmista. He pasado noches miserables, dice la otra versión. Porque la noche se supone que es para descansar, por lo menos te desconectas un ratito del mundo que estás viviendo tan caótico. Pero Job dice, ni en la noche siquiera puedo descansar. Y van meses y meses. Hay un libro que se llama El cuarto de espera de Dios, escrito por Jill Briscoe. Y de ahí, hermanos, tomo la imagen yo de este mensaje. El cuarto de espera de Dios. Cuando el dolor se prolonga, es como si estuvieras en el hospital, en un cuarto de espera, esperando que salga el médico y te diga qué pasó con ese accidente y qué va a suceder con tu familiar. Y estás en ese cuarto de espera, desesperado, viendo el techo, viendo el reloj, caminando, nervioso. Es el cuarto de espera que está pasando Job, hermanos. No somos propensos a esperar, hermanos, porque somos personas de gratificación inmediata, instantánea. Estamos condicionados a no esperar nada. Si estamos pagando en el supermercado y hay 3 líneas, 3 cajas abiertas, buscamos cuál es la más cortita, hermanos. En el puente internacional también cuando se cruza, se busca el puente, la línea que esté más corta. Cuando vas y ves mucha gente en los tacos que están vendiendo, oiga, ¿cómo cuánto tardaría en atenderme a mí? 40 minutos, no, ¿sabe qué? Mejor no me dé nada. Queremos las cosas rápidos, nos cuesta mucho esperar, pero muchas veces tenemos que esperar, hermanos. Y es la manera como Dios trabaja en nosotros, a través del tiempo. Miren, hermanos, le voy a poner una analogía que se me ocurrió esta mañana que estaba trabajando. Imagínense que quiero, hermanos, yo almorzar y está mi esposa y dice, ¿qué quieres? Dame un blanquillo revuelto, un huevo revuelto. Es rápido, pues son de minutitos y exageradamente. Pero si le digo, quiero unos tamales de cabeza de marrano, no me lo va a hacer tan rápido como me va a hacer el blanquillo estrellado, hermanos, o revuelto. Este es un proceso muy largo. Los dos son comida, hermanos. Pero sinceramente, hermano, sinceramente, Sonia, ¿qué es más rico? ¿Un huevo estrellado o unos tamalitos, Sonia? El huevo estrellado. Ah, no, tamales. Y luego si están recalentados, hermanos, en el comal, pues mejor, ¿verdad? Lo que quiero decir, a veces lleva proceso, hermanos, aquello, váyame la ilustración que estoy poniendo, que no está relacionado con el dolor, sino con el placer. Pero muchas veces tenemos que esperar, hermanos. Sara esperó 25 años para tener el hijo que Dios le prometió. José, antes de ser el visir de Egipto, lo puso Dios 13 años en prisión y como esclavo. Moisés, antes de dirigir a la nación por el desierto, hermanos, sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra de la promesa, tardó 40 años. Y Ruth, hermanos, tuvo que esperar que Dios interviniera para que su viudez se pudiera ver realizada casándose con un hombre, levantándole descendencia. Job es nuestro personaje que estamos estudiando, hermanos.
Estaba pasando por tres pérdidas muy grandes, por tres penas muy grandes. Primero, perdió su patrimonio. La Biblia dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, que son 1,000 bueyes, porque cada yunta tiene dos, y 500 asnas. Alguien ha calculado, hermanos, han calculado algunos el valor en dólares. Es difícil calcularlo, pero algunos han dicho, hermanos, recientemente encontré un hombre, un pastor de República Dominicana, que dice que el cálculo es de 4.6 millones de dólares, nada más el ganado que tenía Job, sin contar los terrenos para poder tener todos esos animales. Hoy sería un Bill Gates o un Jeff Bezos, este señor Job. Pero Job también, hermanos, no solamente perdió su patrimonio, perdió sus hijos. Hermanos, hay una de las riquezas más grandes que existen, y son nuestra familia. Un iPhone 16 no es tan valioso como nuestra familia, hermanos. La familia, la esposa, los hijos, los abuelos, la gente que comparte nuestra sangre de familia, es una de las riquezas más grandes que tenemos, hermanos. Es una riqueza, es una bendición. Y yo creo que nadie de aquí me lo va a decir, no es cierto, hermanos. Nadie me va a decir, un iPhone 16 es más importante que mi abuelita. Nadie va a decir eso, hermanos. Porque no es cierto. Así que Job tenía una familia, hermanos, y era rico en familia. Qué envidia de Job, que cada vez hacía con la familia reuniones, dice el texto sagrado, hermanos. Además, Job tenía también, hermanos, como pena haber perdido su salud. Voy a hablar un poquito de la enfermedad de Job para que nos figuremos todo el tormento que tuvo. Él habla en cierto punto de la Biblia de meses, no sabemos cuánto duró su enfermedad, hermanos. Por ejemplo, la enfermedad de Job la describe él mismo, hermanos. El diagnóstico que hace la Biblia es como una comezón. Dice, tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Un tiesto es una piedra, hermanos, una piedrita. Agarraba una piedra y se rascaba. Esto obviamente que yo no soy médico, pero creo que le podía afectar más la piel. Pero la desesperación de la comezón lo hacía estarse rascando de esa manera. Además, la Biblia dice que también tenía un insomnio. Me han tocado noches de miseria, dice. Me acuesto y pienso cuánto falta para que amanezca. La noche se me hace interminable, me doy vueltas en la cama hasta el amanecer. Y el otro pasaje dice, la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan, dice Job. Insomnio le había causado, por causa del dolor no podía dormir. Además tenía heridas abiertas y contunciones en su carne, se le abría la carne. Dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, dice Job. Mi piel hendida y abominable. Tengo el cuerpo cubierto de gusanos y de costras, dice otra versión. La piel se me raja y me supura. Qué dolor. La piel es un órgano y es muy doloroso cuando nos lastimamos la piel, hermanos. Todos lo sabemos porque nos hemos cortado, nos hemos quemado. Tenía pesadillas. A veces pienso que durmiendo hallaré consuelo y alivio a mi queja. Pero aún estando acostado me haces tener pesadillas y me llenas de terror. Ni las noches podía descansar Job. Tenía otro diagnóstico en la Biblia. Tenía mal aliento. A lo mejor por eso la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, ¿no? Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. La esposa, lo único que no se le murió. Job quería encontrar un consuelo en ello y no encontraba. Un consejo a las mujeres que son casadas: nunca subestimen elogiar a sus esposos. No le estén regañando cada rato. Elógienlos. El elogio de una esposa a un esposo vale más que el elogio de muchas otras personas, hermanos. Créamelo. No estoy diciendo que está mal un elogio respetuoso que se dé a alguien que no sea cónyuge. Se puede hacer en el marco de respeto, no queriendo tener otras intenciones. Pero el elogio de una esposa a un esposo, hermanos, es fuerte. Y Job aquí experimentó que su esposa, hermanos, ya no tenía por él ningún respeto ni admiración. Le rogaba por los hijos de mis entrañas. Dice en la otra versión, a mi esposa le da asco mi aliento. No es la gasolina, que no es gasco. Le da asco mi aliento. A mis hermanos le resulto repugnante. Otro diagnóstico de la Biblia es que perdió peso. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Pobre Job, hermanos. No le hacía el crico, pero como quiera estaba ya muy flaquito.
y he escapado con solo la piel de mis dientes. Es un lenguaje aquí cómico, la piel de mis dientes, porque los dientes no tienen piel, sabemos. Escalofrío y fiebre, hermanos, dice otro diagnóstico. Mi piel y mi carne se pegaron. Perdón, si pienso en esto me lleno de espanto, un escalofrío me corre por el cuerpo, dice Job. La piel se me ha requemado y se me cae, el cuerpo me arde por la fiebre, dice Job. Job está sufriendo una fiebre espantosa y la piel se le está desprendiendo. Penúltimo, hermanos, tenía diarrea. Dice, por dentro me hierve en las entrañas y no puedo descansar, me viene al encuentro días de aflicción. Y por último, tenía un dolor en sus huesos y piel ennegrecida. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae y mis huesos arden de calor. Y Job duró por meses, dice el texto. Eso lo dice en un punto del libro, a lo mejor duró más que un año. Pero esa es, hermanos, las lecciones que podemos aprender de esta historia de Job, de cuando el dolor se prolonga. Y es un dolor, ya lo vimos en la Biblia, hermanos, que le causaba mucho sufrimiento físico, sin contar el dolor de haber perdido a sus hijos. Cuando se atraviesa por un periodo prolongado de dolor, la mayoría de los amigos y familia, yo agregaría, no tendrán la misma simpatía que al principio. Sé tolerante con ellos. Voy a explicar este punto, hermanos. La Biblia dice que 3 amigos de Job llamados Elifaz, Bildad y Zofar vinieron con Job y estuvieron con él. Cuando escucharon la noticia, miren lo que dice el texto, hermanos, que oyó que todo este mal le había venido a Job. Vinieron cada uno de lugares diferentes, Temanita, Suita y Naamatita, diferentes regiones. Eran amigos de Job, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Venían a darle las condolencias por sus hijos y por la situación que vivía. Note esta parte, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron. Hermanos, hay enfermedades que desfiguran a las personas. Hay enfermedades que cambian todo el aspecto físico de la persona, deforma a la persona. Hay enfermedades agresivas. Y parece que la enfermedad de Job hizo que ellos, hermanos, no lo conocieran cuando eran conocidos. Note, y lloraron a gritos viendo a Job como lo vieron. Perdón. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Eran señales de duelo, hermanos. Así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. La cosa más importante que una persona puede hacer cuando un amigo está atravesando un dolor es contactarlo, hermanos. A veces no queremos hacerlo porque no sabemos qué decirle. No queremos, como decimos popularmente, meter la pata. ¿Qué decirle a alguien cuando está en un dolor extremo y se está prolongando ese dolor? ¿Qué decirle a una persona? Para mí, el luto más difícil, hermanos, yo lo he mencionado aquí en el púlpito, para mí los funerales más difíciles es cuando una mamá está enterrando a su hijo. Usualmente en los funerales yo no uso palabras, cuando tengo que predicar voy a predicar, pero usualmente cuando me contacto con la persona no uso muchas palabras porque no hay ninguna palabra que le va a quitar el dolor. Pero mi presencia por lo menos le muestra solidaridad, que me duele lo que le está pasando. Muchas veces la gente, hermanos, cuando alguien está pasando un dolor, aparenta que no pasa nada. Si tu amigo se está divorciando, está sufriendo mucho. No aparentes que nada está pasando o que es algo normal. Está sufriendo por dentro. ¿Sí? A veces no sabemos qué palabras exactas decir, por eso decimos, mejor no le digo nada y hago como que no está pasando nada, para no regarla. Pero la visita de un amigo en tiempo de crisis va a marcar una diferencia muy notable, hermanos. Los amigos de Job vinieron, estuve una semana con él ahí en duelo, no dijeron ninguna palabra. ¿Sí? Luego Job interrumpe el silencio y empieza a hablar, hermanos. Y los amigos de Job, que al principio lloraron por él, por verlo así, les dio mucha tristeza, hay una serie de muchos discursos que le dicen los amigos de Job a Job, pero le están diciendo básicamente, Job, tú tienes la culpa de todo lo que te está pasando, no estés pensando que tú eres como, tú piensas de ti equivocadamente. En esencia eso le están diciendo. Es motivo de estudio todo, pues es muy larguísimo, un estudio de cada uno de los personajes, pero le están diciendo, Job,
Dios te está castigando, la regaste en algún momento, no era como tú pensabas que eras, y Dios te está viendo, te está haciendo mostrar la realidad. Hermanos, está Job sufriendo. Y lo que menos necesita son sermones, sobre todo cuando no están fundamentados en la Biblia. Y lo que menos necesita son lógicas humanas. Y lo que menos necesita son reproches. Lo que necesita en ese momento es empatía. Lo que necesita en ese momento es solidaridad. Lo que necesita en ese momento es, hermano, me duele que estás sufriendo y me duele en mi corazón. Pablo, cuando está en la cárcel, hermanos, y ya va a ser sentenciado a muerte, le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4:16, todos me desampararon. Estaba con un grito Pablo de que lo habían dejado en el momento que más lo necesitaba a ellos. Pero esto es muy común en las familias, hermanos. Es muy común en la sociedad y aún en las iglesias. Cuando sabemos de una persona que amamos, apreciamos, familia, amistad, hermano en Cristo. Al principio, hermanos, es muy natural, es muy de reacción humana que se vuelcan todos y hasta hacen fila para entrar al hospital a verlo o a la casa. Y ya está la persona hasta cansada un poco de visitas todo el día. Pero cuando se prolonga, hermanos, cuando esto va para largo, ya nadie se acuerda, hermanos. Fue nada más al principio. Se llevaron flores, tal vez, se llevó una tarjeta de ánimo, de aprecio, se llevó quizás un pastel, quizás se llevó alguna comida que le gusta a la persona y que puede comer. Pero pasa el tiempo, hermanos, y como que se olvida, se enfría ese ánimo, se enfría ese entusiasmo. Si, hermano, tú pasas esa experiencia y sigues ahí lidiando con el enfermo en casa o en el hospital, y la simpatía de la gente ya no es igual, ¿sí? Sé tolerante con ellos. No lo están haciendo por maldad. No lo están haciendo, sino están enredados en todos esos asuntos del día a día. Y solamente al principio va a venir toda la gente, pero después, si se prolonga mucho, después ya no habrá visitas, a veces ni llamadas telefónicas. Si eso te pasa, eso es primero en relación con uno mismo. Sé tolerante con ellos. No seas cruel con ellos. No seas así. Si tú lo visitaste mucho cuando tuvo a un ser querido muy enfermo y no lo dejaste nunca, y él no hace eso contigo, no, que no te afecte eso. Que no te afecte. ¿Sí? Que no te inquiete eso, porque te va a dar para abajo. Eso es primero en relación con uno mismo. Ahora, en relación con Dios. Cuando el dolor se prolonga, cuando el dolor sigue, hermanos, por mucho tiempo, Dios está en silencio y parece, por ese silencio, que está distante. Confía en Él de todos modos. Repito, cuando el dolor se prolonga, Dios está en silencio, sí está en silencio, pero está trabajando. Y parece que está a la distancia. Confía en Él de todos modos. Sé tolerante con la persona que al principio te abordó, te ofreció su ayuda y luego se olvidó, ya no te ha visitado por mucho tiempo. Con Dios que parece que no está haciendo nada y que está muy distante, confía en Él de todos modos. Mire, Job, hermanos, en esta versión internacional, hace esta pregunta ¿por qué? Múltiples veces en el capítulo 3 de Job. ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran? ¿Por qué no me enterraron como a un abortivo, como a esos niños que jamás vieron la luz? ¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se les da vida a los amargados? ¿Por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Esto, hermanos, es un sentimiento de Job en ese momento. Él cree y su perspectiva de él, la perspectiva de Job, es que Dios lo abandonó, hermanos. Pero veamos una cosa, la perspectiva es como nosotros vemos. A veces no es la realidad, a veces sí es la realidad, a veces no es la realidad. Un día un padre le decía a su hijo pequeño, voy a ir a la iglesia, voy a ensayar a los, decía él, voy a ensayar a los niños de la iglesia. Y le dice su pequeña hija de 4 años, ¿puedo ir contigo, papá? Dice, sí, claro que sí. Y se lleva a la niña. Y a los niños que iban a ensayar eran los adolescentes de la iglesia.
Y la niña cuando le dice, papá, ¿dónde están los niños que vas a ensayar? Ella nada más vio jovencitos. Dice, aquí están, hija, estos son. Digo, papá, ellos son babysitters, ellos no son niños. Ellos son muchachos que cuidan a niños. Esta es la perspectiva. Porque así es, cuando yo tenía 15 años, para mí una persona de 30 ya era un viejito, hermanos. Pero ahora, hermanos, que ya voy a cumplir 60, para mí una persona de 60, 65 está joven, está muy joven. Pues ya cambió mi perspectiva. ¿Sí? Pero cuando tenía 15, 30 años, ya está vigío ya. No es así, hermanos, es perspectiva nada más. Así, joven, hermanos, en su perspectiva, Dios está distante y se está haciendo estas preguntas, hermanos, que reflejan mucho. ¿Por qué me has abandonado? Fue lo que dijo Jesús en la cruz del Calvario, pero Jesús no fue perspectiva, fue realidad. Como él tenía todos los pecados cargando, Dios se despegó de él, lo abandonó para que pagara por todos los pecados. Pero en Job sí es perspectiva, hermanos. Sí. Job no entiende, le dice a Dios, miren las preguntas. En el texto del libro de Job. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Eso es lo que Job está viendo en Dios. A gritos pido ayuda, dice otro versículo, pero nadie me responde. Otro versículo, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Déjenme ver, ¿dónde está Dios? Para decirle, preguntarle, ¿por qué me está pasando esto, Dios? Y luego dice otro texto, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. ¿Sí? Job, hermanos, sí está con esa situación, con ese sentimiento, esa perspectiva, pero dentro de lo que Job está haciendo y diciendo y experimentando, también manifiesta en el fondo una confianza de la que voy a hablar, hermanos, adelante. Un escritor, hermanos, escocés dice estas palabras. La verdadera grandeza de Job está en el hecho de que a pesar de todo lo que le destrozó su corazón, nunca dejó de aferrarse a su fe ni a Dios. La fe de Job no es una sumisión servil, pasiva y sin interrogantes. Job batalló, se preguntó y a veces hasta desafió, pero la llama de la fe nunca se extinguió en su corazón. Job creía en Dios, hermanos, pero pasaba un momento muy difícil de muchas preguntas porque estaba experimentando eso. Y luego, hermanos, él más adelante dice, aunque él me matare, en él esperaré. Y luego hay un versículo muy conocido de Job, hermanos. Yo sé que mi Redentor vive. Aquí se refiere a Dios con Redentor. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esa es una declaración de fe, hermanos, de Job. Si Dios quiere que yo me quede en esta condición y que me muera en esta condición, voy a resucitar y voy a ver a Dios. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Por un lado, Job, como ser humano, tenía sentimientos de que Dios lo había abandonado. Pero por otro lado, hermanos, como que entre la tierra va surgiendo su fe, que estaba ya cayéndose y sepultándose en un pantano, y esa fe va emergiendo hacia arriba. Y va diciendo, bueno, a pesar de que yo me siento que Dios me abandonó, a pesar de que yo siento que Dios no me contesta, que Dios no me da ninguna explicación, a pesar de eso, mi fe la estoy manteniendo muy firme. Y aunque me vaya de lo peor en esta vida, y aunque el cáncer me vaya exterminando, y aunque mi hijo haya fallecido, y aunque las cosas no hayan salido bien en el proyecto que tenía, sino que fracasó, yo sé que Él vive y Él un día me va a dar la recompensa que me ha prometido, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que Job está haciendo, hermanos, está luchando dentro de él. Una parte de desaliento muy grande que en su perspectiva ve a Dios de una manera que no es Dios, pero de otra manera dice, pero yo tengo fe. No hay pruebas científicas, pero yo tengo una creencia en Dios bien firme que esto va a cambiar, y si me muero así, va a cambiar de todas maneras. Voy a repetir algo que he dicho, hermanos, algunas veces en este púlpito. Hay 4 maneras como Dios contesta la oración que hacemos por un enfermo o por nosotros mismos que estamos enfermos. A veces Dios, hermanos, contesta la oración, o como contesta Dios la oración para que una persona sane. Dios le da al cuerpo humano defensas naturales. Y esas defensas naturales están combatiendo contra algunos
que será, hermanos, bacterias, virus que están tratando de afectarnos y el cuerpo lucha porque Dios le dio capacidad al cuerpo de defenderse. A veces Dios contesta por esas defensas que nos dio. A veces Dios contesta, hermanos, porque puso a médicos que estudiaron medicina y que conocen los medicamentos y nos atienden con medicina, porque tenemos un problema de salud y vamos con un médico y Dios usa los conocimientos de ese médico para que puedan atender un problema que tenemos. A veces, hermanos, Dios, en tercer lugar, sana una enfermedad y esto lo hace en algunas ocasiones interviniendo directamente a sanar a una persona. Hay médicos, hermanos, yo he escuchado a varios médicos decir, no tengo una explicación de este cambio que dio la persona, debe ser un milagro. A veces Dios obra así, pero no siempre va a obrar así. A veces Dios obra así. Y la cuarta manera como Dios contesta, hermanos, una oración para pedir salud, es que nos quita esta vida y ya no sufrimos esa enfermedad. Y Job, hermanos, está luchando con eso. Él quiere vivir, él quiere sanar, él quiere recuperarse, pero su manera de ver a Dios lo está hundiendo, pero su fe en Dios lo está sacando, como que algo se está hundiendo en él, pero algo lo está sacando. Yo sé que así nos sentimos a veces, hermanos, porque yo me siento así frecuentemente. A veces veo, hermanos, por un lado pesimista las cosas, pero quiero volver a la Biblia, quiero volver a las promesas de Dios para tener una perspectiva diferente y decir, aunque no tengo argumentos, aunque no tengo evidencias, aunque no tengo manera de ver la puerta, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Cristo no está muerto. Deuteronomio, hermanos, dice así: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te separará, no temas ni te intimides. Y otro pasaje de Isaías dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te negarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dijo Ray Edmonds, no dudes de confiar en Dios en la oscuridad, lo que Él te prometió en la luz. Pero a veces aquí viene la interesante, hermanos. A veces la manera única que Dios puede trabajar en nosotros, en nuestro carácter, que es algo que Dios quiere que trabajemos en nuestro carácter. Es algo que Dios quiere que entrenemos aquí para llegar al cielo, nuestro carácter. La única manera es a través de situaciones difíciles y dolorosas. Si no es por eso, hermanos, no va a pasar ese proceso de madurez, hermanos. Los agricultores, y acabamos de tener esa experiencia recientemente en la región, les gustaría tener el control de la naturaleza, especialmente con la lluvia. Todos necesitamos el agua y gracias a Dios que cayó una buena cantidad de agua. Todos necesitamos el agua, pero si alguien sabe, hermanos, de la importancia más grande del agua, son los agricultores. Imagínense, hermanos, que Dios le considera un agricultor, porque siempre se queja del que no llueve cuando debe llover y X. Y dije a Dios, bueno, te voy a dar a ti la capacidad de que cuando tú quieras que llueva, va a llover, y cuando tú quieres que cese la lluvia, va a cesar, y va a llover donde tú digas que quieres que llueva. Imagínense, hermanos, que eso pasara y que el agricultor empezara a regar su milpa. Los elotes ya se están marchitando. Voy a abrir la llave para que caiga mi lluvia aquí. Y llegó el fin de la cosecha, hermanos. ¿Y qué se dio cuenta, hermanos? Levantó una escasa cosecha. Y se pregunta el agricultor, ¿pero por qué? Si yo lo regué lo suficientemente, lo que necesitaba, lo regué como debería regarlo, y no veo el cosecha que yo quería tener. Bueno, aquí está una verdad, hermanos. El agricultor, como a muchos de nosotros, no nos gustan las tormentas, hermanos. ¿Verdad que no nos gustan las tormentas? Nos gusta la lluvia, pero que no haya truenos ni relámpagos fuertes. Que Dios no tome fotografías, hermanos. Y que algunos niños y algunos adultos también se asustan mucho, hermanos, cuando cae un trueno de esos grandotes. No nos gustan. Y el agricultor a lo mejor pensó, voy a hacer que llueva, pero nada de relámpagos, nada de truenos, ni nada de esos, que asusta. Así que, aquí está un error. Los relámpagos, dicen los científicos, son esenciales para la supervivencia. A nadie nos gusta relámpagos, tormentas con relámpagos. Destruyen árboles, causan problemas en la electricidad, inundan ciudades, casas, amenazan vidas humanas. Pero los relámpagos son esenciales para el ciclo del nitrógeno.
El nitrógeno es esencial para la vida de las plantas. Si no sucedieran estos relámpagos, seríamos envenenados por diferentes formas de combinación de nitrógeno. ¿Cómo toma Dios el nitrógeno que se necesita del aire y lo coloca en la tierra? Lo hace con relámpagos. 100,000 volts de relámpagos caen en la tierra cada día en diferentes partes del mundo, creando, dicen los científicos, 100 millones de toneladas de nitrógeno útil para el alimento plantado en la tierra. Así que los relámpagos, que a nadie nos gustan, son necesarios para la supervivencia del planeta Tierra. No nos gustan las cuestiones difíciles en la vida, hermanos, pero son necesarias, porque Dios está trabajando a través de ello en nuestro carácter. Esto lo quiero enfatizar, hermanos. En nuestro carácter Dios trabaja a través del dolor. Nuestro carácter es difícil, hermanos. Nuestro carácter es complicado. Y la única manera que Dios lo puede moldear es a través de situaciones adversas y difíciles en la vida. Porque Dios quiere lo mejor de nosotros. Dios no se interesa, y no estoy menospreciando, hermanos, no estoy diciendo nada en contra de alguien que tenga esto. Dios no se interesa en cuerpos esbeltos, cuerpos perfectos. No estoy diciendo que sea malo, no, porque parecería envidia, ¿verdad? No estoy diciendo, pero estoy diciendo que lo que Dios se interesa es en nuestro carácter. Sus admiradores se interesan en su físico, pero Dios se interesa en el carácter de nosotros y lo va a trabajar. Así que a través de situaciones difíciles, así que cuando Dios parece que está distante, Dios está trabajando, hermanos, en silencio. ¿Sí? No deje de confiar en Dios. A veces tenemos que decirle a Dios en oración, no sé por qué me pasa esto, Dios, no lo sé. Y a lo mejor no lo voy a saber en esa tierra, pero cuando llegue contigo voy a saberlo. Pero cuando esté contigo. Tercera y última lección, hermanos. Es muy posible, cuando el dolor se prolonga, es muy posible que seas tentado a caer en la amargura. Sé fiel a pesar de todo. El primer punto tenía que ver con la gente que nos rodee. La gente puede perder la simpatía por nosotros, pero sea tolerante con ellos. Segundo punto tiene que ver con Dios. Parece que Dios está distante y no está trabajando. No deje de confiar en Él. Tercer punto, consigo mismo. Es muy posible que seamos tentados a amargarnos. Sé fiel a pesar de todo esto. Job luchó no solamente con la enfermedad, hermanos. Job luchó para no amargarse, para no dudar de Dios y para no caer en una depresión. Porque ese dolor lo llevaba, especialmente perder sus hijos, a todas esas emociones, hermanos. No es fácil experimentar lo que experimentó Job. Y él tenía una lucha intensa en su corazón, en su mente, para no caer en amarguras, hermanos. Porque lo más propenso que tenemos los humanos, cuando pasan tragedias de ese tipo, lo más propenso es reclamar a Dios y caer en amargura contra Dios. Yo conozco muchas personas que cuando sucedió lo que no querían que sucediera, renunciaron a la fe, se alejaron de Dios, hermanos, se enojaron contra Dios. Job dice, oh Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro y nunca más volveré a ser feliz. Job pensaba que ya no iba a ser, en momentos llegó a pensar que ya nunca iba a recuperar su salud, ni nada de condición anterior. Porque dice, y nunca más volveré a ser feliz. Pasó por la mente de Job en algún momento, Job 7:7. Luego dice, mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. Parece que sentía, hermanos, que Job ya está esperando que en algún tiempo breve va a morir y va a ser sepultado. Y luego en otro pasaje dice, estoy hablando de cómo Job en momentos, hermanos, perdió la esperanza. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Estaba luchando Job contra la amargura que le estaba queriéndose meter con fuerza a su vida, a su corazón.
Y dice, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amarga el alma mía. Una vez más menciona la amargura, Job, en que está cayendo, hermanos. Y luego dice en Job capítulo 3, abrió Job su boca y maldijo su día, no maldijo a Dios, maldijo el día en que nació. Y él dice, Job, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Estaba muy Job lleno de emociones negativas, hermanos. Y dice en su expresión a sus amigos, es cuando ya los amigos estaban con él, dice Job, perezca el día en que yo nací. Y esa noticia que se le dijo a la gente, que su mamá de Job lo dio a luz, dice la noche en que se dijo, varón es concebido, se hace día sombrío. Que ese día sea nefasto en el calendario. Los aztecas tenían días nefastos y Job quiere que el día que nació sea en el calendario puesto en negro. Ese día es nefasto. Cuando el dolor se prolonga, hermanos, la lucha contra la amargura contra Dios, el resentimiento contra Dios, es un pensamiento recurrente y suicida, hermanos. Mire lo que voy a decir, cuando uno está en desaliento, Satanás siembra pensamientos de autodestrucción y trata de convencernos que es mejor que la vida ya no continúe. Cuando estamos en esa condición emocional de desaliento profundo, Satanás se mete por ahí, hermanos, para destruirnos y convencernos que es mejor ya no vives, ya mejor deja de vivir, no estés dando ya más lata, mira cómo te está yendo. Y mire lo que dijo Job, hermanos. Job es muy franco en algunas de sus declaraciones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Me hubiera gustado, dice Job, haber muerto mejor. Y quiero morir. Hay gente que en esta condición, hermanos, emocional, busca suicidarse. Obviamente que como conocedores de la Biblia, hermanos, nosotros nunca vamos a fomentar que el suicidio es una alternativa. Siempre vamos a enseñar que el único dueño de la vida es Dios y es el único que nos la dio y el único que nos la puede quitar, y nadie tiene derecho, ni nosotros mismos, a quitarnos la vida. Quien lo haga, no estamos de acuerdo desde el punto de vista bíblico. No lo estamos juzgando ni condenando, porque nosotros no somos Dios, pero estamos diciendo que nuestra enseñanza bíblica nunca va a sugerir que una persona se quite la vida, por ninguna condición, por ninguna razón, hermanos. Dice Job, hermanos, en su franqueza, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquel los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Job dice, si Dios, y luego dice otro, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Yo no sé si en la secundaria donde iban los hijos de Job tenían frascos con cuerpos humanos de feto, y a lo mejor piensa en eso Job, ¿por qué no fui como uno de esos que nunca nací? Y que me hubiera quedado así como un feto, un embrión, que no hubiera nacido. Obviamente que para que diga estas palabras Job debió haber pasado una lucha intensa con la amargura, hermanos. Job está luchando contra la amargura muy fuertemente, hermanos. ¿Sí? La misma esposa le dice a Job, en Job 2:9, no lo apunté aquí, hermanos, en la pantalla, le dice la esposa de Job a Job, maldice a Dios y muérete, le dice la esposa. Esa frase, maldice a Dios y muérete, le está diciendo, en el original idioma que está escribiéndose, le dice, maldice a Dios y tú suicídate ya. Tú córtate las venas, cuélgate de un mecate. Le está diciendo eso, maldice a Dios y quítate la vida, Job. Tan sencillo que es, Job. Suicídate, no tienes de otra. ¿Para qué vives? Esa no es la manera de solucionar el problema, hermanos. Esa no es la voluntad de Dios. Dios está trabajando y es a través de este proceso doloroso que Dios está haciendo cosas en Job, hermanos.
No existe un camino corto para encontrar la paz. ¿Sí? No existe algo así. Cuando estemos sin esperanza, hermanos, aún por un tiempo que se prolonga, confía en las promesas de Dios. La Biblia dice, y yo sé, hermanos, y no estoy subestimando. Alguien me puede decir, sí, hermano, pero tú tienes un hijo enfermo como yo. Pues es muy fácil decir en el púlpito, haz esto, pero tú no estás sufriendo como yo estoy sufriendo. No quiero ser insensible al dolor de una persona que tiene a un hijo sufriendo. No quiero ser insensible a una persona que está pasando una pena que yo no estoy pasando. No quiero ser insensible, hermanos. En ninguna manera subestimo el dolor suyo, en ninguna manera. Al dar estos consejos de Dios, no estoy diciendo, hombre, no es nada, hombre, nada más que andas ahí llorando mucho, demasiado. No estoy diciendo eso, hermanos. No subestimo el dolor ajeno, hermanos, que yo no estoy experimentando. Pero estoy diciendo lo que Dios dice, hermanos. Y que me lo he aplicado yo en momentos que he batallado y que me lo tendré que aplicar en el momento en que pase una situación de estas. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces no sabemos, solo Dios sabe lo que viene adelante. Sí. Cuando batalle con la amargura, es importante que te tomes de la mano de Dios y no te sueltes de Él. Consejos prácticos, hermanos. Número 1, acepta tu experiencia como una prueba de Dios. Acepta tu experiencia como una prueba de Dios. ¿Qué dijo Jesús en su momento más difícil que vivió en la vida cuando iba a ser crucificado? Dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le pidió a Dios que le evitara la crucifixión. Entonces, le pidió a Dios que le evitara la crucifixión, pero Dios le dijo que no, y le dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es una cosa muy importante. Acepta que Dios está en control de todo, y esto que te está pasando es algo que Dios permite. Tal vez no lo está mandando, pero lo está permitiendo. 2, repite las disciplinas espirituales, aun cuando no tengas ganas de hacerlo, aun cuando te parezcan rutinarias. Repite las disciplinas espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Sigue orando aunque no lo sientas. Yo he oído predicadores decir, no, si no lo sientes no lo hagas. Ahorita voy a decir por qué, hermanos, si lo hagas aunque no lo sientas. Sigue orando. No vas a orar con la misma efervescencia, yo sé, pero sigue orando. ¿Sí? Sigue leyendo la Biblia. Sigue asistiendo a la iglesia. Sigue diezmando. Sigue buscando compartirles a otros la fe de Cristo, hermanos. ¿Sí? Le voy a decir por qué, hermanos. ¿Por qué tienes que seguir a pesar de que no lo sientas? Porque las emociones, cuando se bajan, o estamos en un proceso humano de mucho desaliento, o el diablo ya está controlando esa parte de nosotros. No dejes de hacerlo. Sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Por ejemplo, hermanos, tienes un disgusto con alguien en la familia. Eso no significa que le vas a dejar de saludar respetuosamente. Tú puedes estar en desacuerdo con alguien, pero no hay que quitarse lo respetuoso del saludo, de la cortesía, del respeto. Eso no debe desaparecer. ¿Sí me entienden, hermanos? A lo mejor en la tienda no te atendieron como tú piensas que merecían atenderte, fue un poquito grosera la persona. Tú muestras tu educación y tu buen carácter diciéndole gracias, gracias, sin burlarse, ¿verdad? Gracias. O sea, sigue con las disciplinas espirituales, aunque no las sientas, hermanos. Yo les he dicho que yo muchas veces, hermanos, y ya tengo muchos meses, luchando con un desaliento muy fuerte, hermanos. Y si aunado a eso le pongo todo el cansancio y agotamiento que traigo, yo con mucha facilidad, hermanos, yo no estaría aquí. Pero tengo que luchar, porque mis emociones no ganen a mis convicciones. Yo soy una persona de convicciones, no de emociones. Sí tengo emociones, sí, pero mis emociones no me controlan. Sí, hermano, estoy consciente que estoy viejo y que un día yo ya no estaré ministrando como
Lo he hecho muchos años y creo que ya es el tiempo que se está acercando. Eso estoy consciente. Empiezo a sentir algunas cosas en mi cuerpo y estoy consciente. No quiero subirme con un tanque de gas, de oxígeno aquí, hermanos. No quiero subirme y decirle a Beto, Beto, póngame unas tablas para que me suba ahí con la silla de ruedas, Beto, y me agarre la Biblia, Beto, porque mi mano izquierda no la muevo. Agárreme la Biblia, Beto, y ábrame ahí el Salmo tal, Beto, y léamelo y yo después le predico. Yo no quiero eso. Es ridículo en mi persona. Ser realista, hermanos. ¿Qué quiero decir por realista? Tal vez ese dolor prolongado ya no se va a quitar, hermanos. Tal vez esa enfermedad ya nunca va a desaparecer. Por ejemplo, si ya te dijeron que tienes Alzheimer, ya viene hacia abajo una cuesta. Y no se va a detener, no se va a detener. Va a ir empeorando, va hacia abajo. Si perdiste una pierna, ya no te va a volver a nacer. Ya no. Somos personas de fe, sí, Dios puede hacer las cosas, sí las puede hacer, pero Dios en su manera como trabaja con la humanidad del día de hoy, no lo va a hacer así. No lo ha hecho así en el tiempo presente. No porque Dios no pueda, Dios puede, no estoy diciendo una blasfemia, estoy diciendo que no es la manera como Dios trabaja actualmente. Hay cosas que no van a cambiar, hermanos. A lo mejor el esposo nunca va a cambiar. A lo mejor el hijo nunca va a cambiar. Sé realista y mira las cosas y pide a Dios ayuda. 4. Recuerda que la promesa de Dios es para aquellos que se han sobrepuesto al sufrimiento. Cuando nos superamos, hermanos, el momento difícil que vino, para ellos es la promesa. Mire, Santiago 5:11 dice: tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Todo lo que pasó Job, hermanos, y eso se mira al final del libro, Dios cambió las cosas en la tierra. Le dio el doble de animales que tenía y llama la atención que no le dio el doble de hijos, no le dio 20, le dio otra vez 10 hijos. Los otros hijos ya se habían muerto, le volvió a dar 10 hijos. Y dice que sus 3 hijas eran de las más bonitas que había en esa región. Y alguien dice, ¿por qué no le dio 20 hijos como le dio el doble de animales? Porque los hijos no se pierden. Tiene 10 hijos en el cielo y va a tener 10 hijos más aquí, que cuando muera va al cielo y va a tener 20 hijos allá. Esa es la razón por qué no le dio el doble. Dijo Donald, ¿cómo se llama McBee, este autor? Él dice esa idea muy interesante. No le dio el doble de hijos porque ya tenía 10 hijos en el cielo y cuando se le murieran esos 10 hijos iban a ir al cielo. 20 hijos. Muchas veces no hay nada que hacer, hermanos. A veces aquí en la tierra Dios nos va a dar la respuesta, a veces hasta que lleguemos al cielo. Quiero terminar con esta historia, hermanos. Es la historia que pasó en 5 de agosto del 2010 en Chile, hermanos. Una mina llamada Copiapo, en el norte de Chile. Estaban ahí trabajando un grupo de mineros, 33 los que quedaron sepultados. Y se escuchó un ruido, hermanos, de pronto, y una roca grandísima que dicen que era el doble del edificio Empire State, que es un edificio en Nueva York de 102 pisos. Una piedra el doble de tamaño de ese, haga de cuenta, de más de 200 pisos. Una piedra equivalente a un edificio de más de 200 pisos. Hermanos, ¿cómo se va a mover una piedra de esas? No hay máquina humana que pueda hacerlo. La gente que quedó adentro fueron 33 hombres, hermanos, quedaron allí abajo, no murieron, hermanos, no llegó la piedra a golpearlos, pero tapó toda la posibilidad que había de salir de ahí. Se miraba imposible por los ingenieros mineros, hermanos, y por muchas personas, se miraba imposible que pudieran salir, y estaban a 700 metros abajo de la tierra, hermanos. Estaban 700 metros abajo, más de medio kilómetro abajo de la tierra, donde se encontraban ellos, encerrados. Había un sentimiento de ellos de desesperación y que la muerte se estaba asomando. Un diario local dijo en Chile que solamente había el 2% de probabilidad, según algunos expertos, de que pudieran salir con vida esas personas. Estos eran, hermanos,
los 33 personas que estaban ahí trabajando en la mina cuando cayó esta piedra grandísima. Cuando están abajo, hermanos, porque se escribió un libro, Héctor Tovar escribió un libro acerca de esta experiencia y luego se llevó a película, está en película también. Yo no sé si está en una plataforma, pero estos mineros, esa es una fotografía que se tomó, están ahí 33 de ellos. ¿Qué haces cuando sabes que 204 pisos de equivalente de una piedra está sepultando la entrada de la mina? Estás a 700 metros, tienes poquita agua y comida. ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué haríamos si nosotros estuviéramos ahí, hermanos? Lo que ellos hicieron, hermanos, es empezar a buscar, en desesperación, empezar a buscar a Dios. Empezaron a hablar de sus vidas, de ellos. Reflexionaron sobre errores que habían cometido y que si Dios les diera una oportunidad nueva no lo volverían a hacer. Uno de los mineros, José Enríquez, de 54 años, que había sido minero toda su vida, desde los 70s, él era un cristiano, un discípulo de Jesús, y sus compañeros lo sabían. Así que sus compañeros le dijeron: mira, tú eres el que conoce más de Dios, queremos pedirte que hagas una oración y nos digas unas palabras. Tenían unas pequeñas linternas que mejor apagaron para que no gastaran la energía. Ellos tenían esperanza. Así que los hombres, hermanos, tuvieron un servicio religioso. Pasó, hermanos, por experiencia de ellos lo que se llama un avivamiento espiritual. Por ejemplo, uno de los mineros confesó que tenía problemas con el alcohol y que eso lo llevó a su familia a sufrir por él, por su causa de su adicción. Otro hombre confesaba, otro minero, que él tenía una ira que no podía controlar y que él pedía a Dios que si salía él iba a cambiar, él le prometía a Dios cambiar. Un hombre de nombre Pedro Cortés o Peter Cortés confesó que no había sido un buen papá para su hija y que siempre la tenía muy atosigada y que él si salía de ahí iba a ser un mejor padre. Hubo lágrimas, hubo confesiones de fe, hubo, hermanos, el deseo de decir: si Dios nos da una oportunidad, vamos a cambiar definitivamente. Y le dijeron a José: predícanos, termina predicándonos de la Biblia. Y predicó de memoria los versículos que se acordaba porque no querían prender la luz. ¿Sí? Este libro se llama The Deep Down Dark, en donde se puso esta historia, hermanos. La historia, hermanos, de esta mina terminó bien. Aquí en el mapa, hermanos, en la gráfica, hay una línea a su lado derecho de ustedes, diagonal amarilla. ¿La ven? Hicieron primero un orificio pequeño, de no mucho diámetro, para meter por ahí comida, agua y alguna otra cosa que necesitaran ellos, lo más básico, y lo empezaron a meter. Pero pasaron muchas semanas, hermanos, muchas semanas, en que pudieran hacer un diámetro más grueso para meter un tubo, que es ese tubo, hermanos, en donde iban sacando persona por persona, 700 metros abajo de la tierra, hermanos. Lo metieron y empezaron a sacar cada uno de las 33 personas, hermanos. Llegó el presidente, creo que era Piñeiro en ese tiempo, de Chile, esto pasó en Chile, y fue un festejo muy grande. Fueron rescatados estos mineros, hermanos, después de meses de no saber qué venía a continuación. Esta es la lección, hermanos. Cuando pasamos un dolor prolongado, hay una alternativa, hay varias, pero hay una alternativa buena que podemos tomar: buscar a Dios de todo corazón. Cuando estás en el hospital, viendo el techo y viendo a tu hijo entubado, tienes la oportunidad de buscar a Dios. Es muy difícil hacer eso cuando estoy estrenando un carro Tesla, hermanos, y lo pongo aquí enfrente para que cuando salga Amner lo vea, que yo tengo un buen Tesla, hermanos. No voy a buscar a Dios igual cuando la vida me está sonriendo, siempre. Es muy difícil buscar a Dios, no solamente cuando estoy próspero materialmente, sino también, hermanos, cuando estoy muy ocupado.
Cuando estoy muy ocupado, hermanos. Y esa es mi carga que yo tengo actualmente. No buscamos a Dios con intensidad, hermanos, porque estamos muy ocupados. O cuando estamos muy distraídos, hermanos, con este mundo, con las atracciones que este mundo nos da. Fútbol, karate, peleas de Canelo, diversión, cabalgatas, 15 años, fiestas. Cuando estamos muy distraídos, nuestra oración no es intensa, hermanos. Cuando estamos muy ocupados, no es intensa. Cuando estamos en abundancia, no es intensa. No hay tiempo para Dios. Pero cuando hay tiempo para Dios, es cuando estás con un dolor prolongado. Es cuando tú visitas al penal, vas con el corazón quebrado a visitar a tu ser querido, a dejarle un poco de comida y un poco de dinero. Y me decía una mamá, y le llevo papel higiénico porque está muy caro el papel que les venden ahí, porque no les dan papel. Me decía una mamá que tiene un hijo interno. Así es como funciona, hermanos, en nuestro sistema humano. Y Dios sabe esto. Y Dios nos hace pasar dolor y nos prolonga el dolor. Así funciona el sistema, hermanos. Para crecer hay que pasar por momentos de dolor prolongado. Yo siempre he admirado a algunos predicadores, hermanos, y uno de ellos es Carlos Spurgeon, de Londres, Inglaterra. Un domingo se paró en la mañana y dijo estas palabras ante una audiencia de 5,000 en el Tabernáculo Metropolitano de Londres, Inglaterra. Uno de los predicadores más elocuentes que ha habido en la historia de la iglesia, predicador, el señor Spurgeon. Él les dijo: estoy muy desalentado, estoy muy desanimado, no puedo ni predicar del desaliento que traigo. Oren por mí. Soy demasiado honesto y demasiado franco, pero oren por mí, no puedo fingir. Eso causó un impacto en la iglesia, hermanos. Dios permite y dirige momentos que atravesamos de dolor prolongado, porque es la única manera, hermanos, como Dios va a hacer de allí nuestro carácter mejor. O si no tomamos la alternativa del camino de Dios, nos va a hacer peores. Pero hay algo, hermanos, que quiero terminar positivamente. Cristo Jesús te ofrece ayuda en ese tiempo difícil, y Cristo Jesús te ofrece vida eterna. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo, hermanos? ¿Alguien quiere aceptar a Cristo? Levante su mano, hermanos. Si no es así, terminamos con una oración. Señor, gracias le doy porque estuvimos meditando en la vida de Job. Gracias por este ejemplo de este hombre que sí fue histórico y fue real, y que se escribió de él para que nosotros aprendamos cosas que nos pasan en la vida y que a veces no entendemos. Bendiga a mis hermanos y hermanas que están teniendo luchas muy grandes y que se están prolongando esas luchas por mucho tiempo. Deles, Padre, mucha confianza en usted y que no caigan en amargura, Padre, y que sean tolerantes con las personas que les rodean, Padre. Gracias, Señor, porque estuvimos en este lugar. Gracias por esta amada congregación. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Padre. Bendígalos en sus familias, en sus trabajos, en sus escuelas. Bendígalos, Padre, grandemente. Oro en el nombre de Jesucristo, mi oración. Amén.